Buenas noches, compañeros y docentes y personas que nos están viendo. Eh, Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Petróleo y Gas Natural. Somos un grupo conformado por 4 estudiantes, los cuales somos Rui Pedro López Flores, María Elena Yamoca, Nil Aguilar y mi persona, que es Ricardo Pulquenaya Díaz. Y bueno, el tema a hablar el día de hoy vendría a ser lo que son mediciones, incertidumbre y vectores. Ahora le doy pase a mi compañero Rui Pedro López Flores para que así les pueda hablar un pequeño resumen de lo que vamos a abarcar el día de hoy. Gracias por el pase, compañero. Antes de hablar del error de medición, tenemos que tener en cuenta que una magnitud es todo aquello que va a ser susceptible a ser medida. Por ejemplo, si estamos interesados en medir la longitud de un pedazo de madera, esa longitud específica será la medición. Ahora, si nosotros queremos establecer el valor de medición, entonces debemos usar instrumentos de medición y debemos especificar las unidades de medida. Y este método consistirá en hallar cuántas veces la regla y fracciones de ella entran en esa longitud buscada. Ahora, teniendo en claro eso, podemos dar una idea de lo que sería un error de medición. Si bien es cierto, está asociado más bien a la incertidumbre o duda en la determinación del resultado de una medición. Asimismo, sabemos que en todo proceso de medición existen limitaciones dadas por el instrumento, ya que cuando nosotros medimos de manera experimental en la vida cotidiana, eh, casi siempre te dan una medición va a tener su incertidumbre. Entonces, un instrumento muy común es el termómetro, por ejemplo, ya que cuando hay una interacción de un cuerpo y otro, hay una inevitable transferencia de calor. Bueno, ese sería un pequeño resumen con lo cual podríamos iniciar este capítulo. Ahora le cedo el pase a mi compañero Paul Kenaya. ¿Qué tal? Bueno, voy a darle una pequeña introducción de lo que vendría a ser ya del tema, ¿no? Comencemos desde la parte más remota, de la parte un poco más antigua, para comprender cómo así la parte de medición e incertidumbre y un poco de los vectores ha ido cambiando sus conceptos. A lo largo de la historia siempre ha sido importante la medición, pues en cada etapa por la cual ha transitado el hombre, ha sido de vital importancia conocer las dimensiones de los objetos con los cuales se va a trabajar para su aplicación en ciertas áreas. Por ejemplo, en las construcciones de las casas de las épocas antiguas, algunos para conocer las dimensiones de los objetos con los cuales iban a realizar sus construcciones, utilizaban partes de su cuerpo como un instrumento de medición. Es decir, podían utilizar sus dedos, sus manos, sus antebrazos o partes de su cuerpo para así poder darle una, un tipo de comparación entre dos objetos. Por ejemplo, ellos querían tal vez poner columnas en sus casas y no sabían cómo poder tener una parte precisa y no inclinada. Entonces ellos utilizaban parte de sus antebrazos o manos para poder darle un tipo de comparación y tener una parte equilibrada, ¿no? Y igual con la parte de los vectores. Los vectores, si bien sabemos, se le da un tipo de sentido, dirección a ello. Algunos se podía, en la época más antigua, lo más sentido de los vectores o darle dirección a algo sería tal vez apuntando. Y bueno, ahora le voy a hacer el paso a a mi compañera María Elena Yamoca para que se les pueda dar un pequeño datos de los objetivos que quiere dar este tema. Gracias por el pase, compañero. Yo voy a explicar los objetivos generales que da este material y hacia el tema. El objetivo general es explicar los conceptos asociados a mediciones, incertidumbres y sistema de unidades. Objetivos específicos que buscamos con este material: describir los conceptos asociados a medida, magnitud, sistema de unidades y vectores. Estudiar el sistema internacional de unidades, introducir ejemplos y simulaciones de mediciones y unidades donde el estudiante tenga un rol activo en su aprendizaje. Poder también estudiar a los vectores para poder tener un panorama más amplio de direcciones y sentidos. Gracias. Paso con mi compañero Nil Aguilar, que va a empezar con esta exposición. Bien, gracias por el pase. Bueno, ahora pasemos al contexto de este trabajo en sí. Comencemos definiendo el método científico. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para poder ser calificado como científico, debe basarse en el empirismo, en la medición
y además debe estar sujeto a la razón. La historia del método científico arranca en la prehistoria. El hombre primitivo, un ser curioso por naturaleza, descubrió a través del método del ensayo-error qué alimentos le convenía comer, cuándo y cómo debía seleccionarlos. De esta forma, se puede afirmar que la observación, el primer paso del método científico, fue decisiva para que se llevara a cabo la revolución neolítica, la primera revolución radical de la humanidad. A lo largo de la Edad Media, los matemáticos, físicos y químicos del mundo islámico fueron realizando sus particulares contribuciones, pero el siguiente gran paso lo dio en el siglo XVI Galileo Galilei, una de las figuras clave de la historia de la ciencia. Se puede afirmar que el método científico italiano fue el primero en aplicar el método científico en sus estudios de cinemática y dinámica, gracias a sus experimentos a la observación. Añadió la hipótesis y la experimentación. A partir de ese momento, se pudieron desmontar muchos de los errores aristotélicos. A Galileo le seguirían las contribuciones que realizó el inglés Francis Bacon, el creador de la inducción por eliminación. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII cuando Descartes, a través de su discurso del método en 1637, definió las reglas del método científico por primera vez, dando a conocer así a lo que se tiene actualmente, las cuales son 5 pasos. Primero, observación, el cual hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender. Segundo, hipótesis, que es donde se formula una idea que puede explicar lo observado. Tercero, experimentación. Aquí se llevan a cabo diferentes experimentos para comprobar o refutar una hipótesis. El cuarto paso sería la teoría, el cual permite explicar la hipótesis más probable. Y por último tenemos las conclusiones, que son las que se extraen de la teoría formulada. Siguiente diapositiva. Bien, ahora pasamos a definir las cantidades físicas. Una magnitud o cantidad física es una característica de un objeto o un fenómeno físico, que puede ser medida. Las magnitudes físicas son numerosas y describen los fenómenos físicos. En el sistema internacional, cada cantidad física tiene una sola unidad, y nada más que una. Las magnitudes físicas se suelen clasificar de muchas formas, pero la clasificación más importante es en cuanto a su origen, las cuales pueden ser magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Veamos con el primero. Las magnitudes fundamentales son elementales independientes, es decir, no pueden ser expresadas en términos de otras magnitudes, ni tampoco pueden expresarse entre sí. Para medir estas magnitudes se requiere de un patrón de medición el cual determina una unidad de medida. La unidad de medida debe estar reproducida en las escalas de los instrumentos de medición. Las magnitudes fundamentales son 7. Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Las unidades de estas magnitudes no se definieron de un momento a otro, sino que fueron parte de un proceso evolutivo, como por ejemplo la longitud, que su unidad en el sistema internacional es el metro. Pues el metro hace algunos años era definido como la distancia que viaja la luz en un tiempo de aproximadamente 1 sobre 3 por 10 a la 8 segundos. Sin embargo, ahora el metro fue redefinido como la longitud de una barra patrón de platino e iridio, guardada en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París. Otro ejemplo podría ser el tiempo, que su unidad en el sistema internacional, el segundo, era definido como el tiempo que dura 9.192.631.770 vibraciones de la radiación emitida por el átomo de cesio, aproximadamente. Sin embargo, ahora el segundo está redefinido como la parte 1 sobre 86.400 de un día solar medio. Bueno, ahora pasemos a ver las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son aquellas cuya definición está dada en términos de otras magnitudes, por lo que para su medición no se requiere de ningún patrón. A partir de las definiciones fundamentales, se definen magnitudes derivadas como el área, la aceleración, la fuerza, la presión, el volumen, la densidad, etc. Bueno, ahora pasemos al siguiente contexto. Y le doy pase a mi compañera María Elena Yamoca. Gracias por el café, compañero.
veremos cifras significativas. ¿Qué es? Es todo dígito cuyo valor se conoce con seguridad, con excepción del 0 cuando se utiliza para situar la coma decimal. Reglas para determinar las cifras significativas. En cuanto a cifras significativas, hay algunas reglas que debemos usar para establecer cuántas cifras significativas tiene un número. La primera, todos los dígitos diferentes de 0 son significativos. Como vemos aquí, todos los dígitos que son diferentes de 0 van a ser cifras significativas obligatoriamente. Segundo, los ceros colocados entre dígitos significativos, llamados también o ceros internos, son significativos. Vemos aquí, los ceros que están entre dígitos que son significativos, o dígitos diferentes de 0, son significativos. Tercero, los ceros del final de un número y a la derecha del punto decimal son también significativos. Como vemos acá, el 0 se considera cifra significativa. Cuarto, los ceros a la izquierda del primer dígito, diferente de 0, no son significativos. Solamente localizan la coma decimal. Como vemos acá, los ceros que están a la izquierda del 2 no son significativos. Simplemente ubican la coma decimal y listo. Esos no cuentan como cifras significativas. Siguiente. Cifras significativas verdaderas. Si para establecer el número de cifras significativas en este número o usamos las reglas anteriormente dadas, encontramos 4 dígitos significativos, pero al incorporar el hecho de que la incertidumbre en el último dígito que se escribe, nos quedamos solo con 3 cifras significativas. Esto quiere decir, o sea, cifras significativas llamadas verdaderas. Eso quiere decir que en estos números que verías 4 cifras significativas y 3 cifras significativas verdaderas, si le agregamos la incertidumbre. Números muy grandes y notación científica. Al calcular números muy grandes o muy pequeños, es mucho más fácil indicar las cifras significativas usando una notación científica o notación potencia de 10. Para esta forma del número tendremos así. Digamos, la distancia de la Tierra es aproximadamente 384 millones de distancia. Pero esta forma del número no da una idea de cuántas cifras significativas tiene. En vez de eso, recorremos el punto decimal 8 lugares a la izquierda, lo que tendríamos 3 por 84 por 10 a la 8, que simplemente hemos hecho dividirlo entre 10 a la 8 y multiplicarlo por 10 a la 8. Y es así donde veremos que la forma tiene 3 cifras significativas. Lo mismo para 2 por 10 a la 4. Esto ya está en forma de notación científica. Al observar esto, vemos, siguiendo las reglas anteriores, vemos que tenemos 3 cifras significativas. Expresión correcta de resultados de cálculos numéricos. Para la multiplicación y división. En un producto o en una división, el resultado debe redondearse de manera que contenga al mismo número de dígitos significativos que el número de origen que posea menor número de dígitos significativos. Eso quiere decir, veremos unos ejemplos. La regla nos indica que el resultado de estos números tiene que tener la misma cantidad de cifras significativas que el menor de estos números, que encontramos, que están en la multiplicación. En todo caso,
Al operar esto nos sale 900,4.48985. Pero este no sería el resultado según la regla que acabamos de dar. Sabemos de estos tres números que tenemos, cuál es el que tiene menor cantidad de cifras significativas. El 5,5 está compuesto de tres cifras significativas, ya que el 14,79, el 12,11 tiene 4 cifras significativas. En todo caso, entonces, según la regla que acabamos de mencionar, el resultado debería tener la cantidad de cifras significativas de menor que del número que tiene menor cifras significativas, que sería 3. Por lo cual esto se redondea a 904. Lo mismo, o simplemente 0,4 por 10 al cuadrado, aplicando la regla de anteriormente vista. Lo mismo para la división. Acá tenemos una mezcla de producto y división. Se aplica lo mismo. Buscamos, el resultado tiene que tener la misma cantidad de cifras significativas que el menor número incluido en esta operación, que sería 31. 31 solamente tan solo 2 cifras significativas tiene. 73,6 posee 3, 420,0 posee 4. Por lo tanto, operando esto a la manera con calculadora, tenemos este valor, pero esto no sería el resultado por la regla antes vista. El resultado sería 5,4, teniendo solamente 2 cifras significativas, igualando al resultado de 31, la cantidad de números de cifras significativas de 31. Suma y resta. En una suma o una resta, el número de dígitos del resultado viene marcado por la posición del menor dígito común de todos los números que se suman o se restan. Por tanto, en una adición o sustracción, el número de cifras significativas de los números que se suman o se restan no es el criterio para establecer cómo se vio antes en multiplicación y división. ¿Listo? Sería el número de cantidad de cifras después de la coma dada. Un ejemplo, para poder entender esto mejor, les muestro. Tenemos 13,1 más 242,52 más 1,831. Ubicamos, ya que este criterio no se da por la menor cantidad de cifras significativas de los números, este criterio se da por la menor cantidad de números después de la coma. De estos tres números, el 13,1 es el que tiene la menor cantidad. Por tanto, el resultado debe tener solamente una cifra después de la coma. Sumando esto a la calculadora, tendríamos este resultado, pero este resultado no sería, porque tiene al final, después de la coma, 2 cifras significativas. El resultado real sería, redondeando, el 4 por el 5. Lo mismo para la resta. Buscamos el de menor cantidad y ubicamos el resultado. En este caso no es tan complicado, ya que todos poseen 2 cifras significativas al final, posteriormente la coma, lo cual se daría este resultado. Incertidumbre. La mayoría de los valores que se conocen en ciencia son obtenidos a partir de mediciones, por tanto se conocen con cierta incertidumbre o error llamado experimental. La magnitud de la incertidumbre depende del instrumento usado y frecuentemente solo puede estimarse. La incertidumbre indica la máxima diferencia probable entre el valor medido y el real. Mediante el número de dígitos que se usan, se puede tener un indicio aproximado de la incertidumbre medida. Digamos, si necesitamos la medida, la longitud de esta circunferencia, la longitud que estamos viendo, la necesitamos para hallar el área de esta circunferencia, digamos. Al ver esto, al observar, das distintos valores. Veamos qué valores se podría imaginar. Nos dan digamos,
hemos medido y hemos sacado distintos valores de distintas veces que se ha medido. Tenemos valores 5,11, 5,12, 5,15, 5,13 y así hasta 5,17. Ahora, ¿con cuál de estos valores deberíamos trabajar? Se tendría que trabajar con el intervalo donde se encuentra el valor correcto de la longitud. Y la mejor forma de trabajar con los valores correctos es expresarlo de la siguiente manera. 5,5 más menos 0,05. Observamos que la longitud máxima sería 5,5 más 0,05, que sería 5,20, y la longitud mínima sería 5,15 menos 0,05, que sería 5,10. Expresado de esta forma obtenemos todo el intervalo donde está el valor correcto de L. Si te das cuenta, entre intervalo e intervalo se encuentran todos los resultados que se han hallado, que sería de 5,11 a 5,17. Estos valores están incluidos en la longitud hallada, que serían los intervalos. Ahora, para hallar el 0, se preguntarán de dónde hemos sacado el 0,05, que es la incertidumbre. Observamos que en este caso lo que se usa es una regla. Hemos usado una regla para medir esto. Entonces, en este caso, el instrumento de medida es la regla. La división más pequeña de esta regla, ¿cuál sería? Como todos conocen, es 0,1 centímetros, ¿cierto? Entonces, en este caso, el instrumento de medición es una regla. La división más pequeña de la misma es 0,1 centímetros o 1 milímetro, llamada sensibilidad del instrumento. Veremos que la longitud es igual al valor principal o medio de L. Es la media de todos los valores aproximados que se han hallado. Y sumado más el 0,05, que en este caso sería error absoluto o incertidumbre de la medición. El error absoluto es igual a la mitad de la sensibilidad del instrumento. La sensibilidad del instrumento sería 0,1 centímetros, pero el error absoluto sería la mitad de la sensibilidad del instrumento. En este caso sería 0,1 entre 2, lo cual nos da 0,05. De ahí hemos procedido a sacar dicho valor. El resultado del valor medio de X se indica de esta manera que acabamos de ver. Valor principal o medio más incertidumbre o error de medición de X, que sería el error absoluto. Como vemos, el L, que sería el valor principal o medio, L, que sería el valor o principal o medio de L, el valor, está entre 5,1 y 5,2, que nos da el resultado de acá, al hallar el error absoluto o incertidumbre de la medición. Ya. La respuesta declarada, como hemos visto, debe ser el mismo orden de magnitud. Esa es una regla dada, en la misma posición decimal, entre paréntesis, que la incertidumbre. Acá unos ejemplos. Digamos, si obtenemos como respuesta el valor de 43.692.8, y si la incertidumbre es, digamos, acá tenemos 4 opciones, 0,3, 3, 30 y 300. Se supone que deberías de sumar la incertidumbre, pero no es sumar por sumar, no es sumar simplemente este número más 0,3, no, sino que o más 3 o más 30 o más 300. Cumple una regla que sería, al ser la incertidumbre 0,3, nos indica que tiene una, después de la coma, sí tiene un valor, entonces la respuesta será 43.692.8 más menos 0,3. En ese caso sí cumple. Ahora, el 3. En el caso del 3,
no lleva una coma, no hay una coma en la incertidumbre. Por tanto, la respuesta será 43.693, redondeando el 2 por el 8 que, que es mayor que 5, la regla ya dada. Redondeamos y se vuelve 3. Ahí en ese momento se suma más menos 3, porque el último dígito, que sería que ayuda, en el que variará debido a la incertidumbre. Sabemos que la incertidumbre está en unidades. Entonces, el último dígito del número que va a variar debe estar ubicado en las unidades. Igual para 30, el número es centésimas. En todo caso, la respuesta será 43.690. Redondeando en este caso no se redondea porque el 2 es menor que 5, pero se vuelve 0 al final porque tiene que variar por el 3. La misma regla para el 300, la respuesta será 43.700. Redondeando el 6 por el 7, ya que el 9 siguiente es mayor que 5. No olvidar que diré algo importante que aclarar. El valor principal o medio más la incertidumbre, eso ya lo tenemos claro. Pero también recordemos que la incertidumbre depende del instrumento con el cual se mide. En este caso fue una regla, pero si el instrumento depende de si es analógico o digital, por la precisión más que nada. Analógico sería su sensibilidad entre 2, valdría en la incertidumbre o error de la medición de X, o el error absoluto. Y si el instrumento de medida es digital, simplemente se considera su sensibilidad como el error absoluto. Doy pase a mi compañero Paul Kenaya Díaz. Audio. Bueno, entonces ahora con mi compañera Marilena Yamoca ya había mencionado la parte de incertidumbre. Mi persona va a hablar sobre la parte de propagación de errores. Y se dice, ¿qué es? Bueno, la propagación de errores nosotros lo podemos definir de la siguiente manera. Como sabemos, hay magnitudes que no se miden directamente, sino que derivan de otras que sí son medidas en forma directa. Por ejemplo, para conocer el área de un rectángulo se miden las longitudes de sus lados, o para determinar el volumen de una esfera se tiene que medir el diámetro. Y con y con respecto a las operaciones para hallar las incertidumbres, veremos que hay diferentes formas de cómo poder hallar las incertidumbres en caso de sumas, en caso de restas, multiplicación y una división. Supongamos que nosotros vamos a fijar nuestras ideas y que la magnitud v es una función de los parámetros x, y y z, tal que tengamos una v en función de esas tres variables, así que se puede hallar de una manera directa y conocer así sus errores. Bueno, podemos apreciar nosotros aquí en la parte eh, de la diapositiva que vemos cómo sería la parte de sumas y restas. Nosotros tenemos, como dijo Marilena, un valor medio y una incertidumbre, tanto para x y tanto para y. Ahora, tenemos ahora en este caso una función g. Esta función g está dependiente tanto de x y de y. X y y son mediciones directas. En cambio, g es una medición indirecta. ¿Por qué? Ya que se está utilizando un tipo de sumas o restas para poder así hallar esto de acá. En el caso de g, lo que se hace es se suman los valores medios y el más menos, y solamente se suman la parte de las incertidumbres. Por más que sea una resta, no se va a restar la parte de ahí. Bueno, ahora veamos un poquito más de estos casos. Ya se habló sumas y restas, ahora se va a tener en cuenta lo que vendría a ser la multiplicación y la división. ¿Cómo lo serían estos acá? Tenemos, como ya lo antes mencionado,
una función v que va a depender de tres variables, x, y y z. Estas acá multiplicadas por una constante que puede ser k. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hallar la incertidumbre o el error? Bueno, hay algo que nosotros debemos tener bien en cuenta y lo podemos ver en unos momentos, que vendría a ser el error relativo. Ahora, ¿por qué error relativo? Ya que la función v, esta función v que depende de estas tres variables, el error relativo de esta función va a ser la suma de cada una de las constantes que tenemos en la parte derecha, tanto como x, y y z. Ahora, si bien nosotros podemos apreciar que tienen unos exponentes, estos exponentes van a tender a ir a la parte de abajo, pero hay una condición, que la condición es de que estos exponentes al bajar lo hagan en valor absoluto, para así poder tener en cuenta lo siguiente, que no se pierdan los errores, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, nosotros tenemos lo que vendría a ser el error relativo de v, que es igual al error relativo de x, más error relativo de y, más error relativo de z, pero sin olvidar que se tiene multiplicado las constantes m, n y, bueno, el de ahí, ¿no? En valor absoluto cada una. Siguiente. Tendremos unos ejemplos de cómo podemos ver esto acá. Por ejemplo, sean tres magnitudes x, y y z, tales que x vendría a ser 4,52 más menos 0,02 centímetros. Hola, María Elena. Vendría a ser, En este momento son las 6:30 de la mañana. ahora y vendría a ser la parte de 2,2.0 más menos 0,2 centímetros. Z vendría a ser 3.0 más menos 0,6 centímetros. Ahora nos pide determinar una función v que depende de estas tres variables, x, y y z. Así como también el error relativo de v. Ahora, para tener el valor exacto de v, primero se reemplaza los valores medios que se tienen y luego recién se pasa ya a su incertidumbre. Al reemplazar los valores que tenemos medios de x, y y z, se tiene que la v sería 0,82 centímetros. 3,52 centímetros, disculpe. Ahora, pero cuando nosotros pasamos a sumar la parte de las incertidumbres, ya que este es un ejemplo tan solo de suma y restas, todo vendría a sumar cada incertidumbre tanto de x, y de z, esto vendría a ser 0,82 centímetros. Por lo tanto, la función v con su valor promedio, con su valor medio y con su incertidumbre vendría a ser de 3,52 más menos 0,82 centímetros. Y nosotros también se puede ir de otra manera, que es empleando una desviación estándar, se obtendría de la siguiente manera. El error relativo es igual a la raíz cuadrada de 0,2 al cuadrado más 0,6 al cuadrado más 0,02 al cuadrado, que vendría a ser 0,0333 centímetros. Ahora, esto de acá, por lo general, se trata de hacer un pequeño redondeo que coincida con la parte decimal, tanto desde la coma decimal hacia la derecha. Tiene que tener lo mismo que el valor promedio. Bueno, ahora hay otro pequeño ejemplo que nos dice también, sean dos magnitudes x e y, tales que x igual a 4,52 más o menos 0,6 centímetros, y ahora y es igual a 2,0 más o menos 0,2 centímetros. Nos pide determinar el producto de estas dos, que vendría a ser uno nuevo. Entonces, v es igual a x por y. Ahora nos piden también hallar el error relativo de esto. Primero, como el ejercicio anterior, hallamos nuestro valor exacto en función a los valores medios ya obtenidos, ¿no? Así que v sería el producto de los valores medios, el cual nos va a dar 9,04 centímetros cuadrados. Ahora, su incertidumbre va a ser tan solo la multiplicación de todas estas. No, no lo sería. Como yo la antes visto, se hace lo que vendría a ser el error relativo a cada uno. El error relativo total vendría a ser el error relativo de cada uno de manera parcial, bajando su exponente cada uno en valor absoluto. Entonces ahí tendríamos que el error de v, el error relativo de v vendría a ser una parte y la suma de las demás. Entonces tendremos los cálculos siguientes que pueden ver ahí, en el cual la incertidumbre de v vendría a ser 0,1044.
Finalmente tenemos ese valor de ahí, que sería 0.944 centímetros cuadrados. Ahora, el V vendría a ser de su manera total 9.04 más o menos 0.94 centímetros cuadrados. Bueno, ahora yendo justamente la parte de relativo y porcentual. El error relativo, como hace poco lo hemos estado viendo, vendría a ser lo que es la incertidumbre de lo que vamos a analizar respecto a su valor medio. Y esto nos va a dar un pequeño número. Ahora, cuando tenemos este número y lo multiplicamos por el 100%, tendremos el error porcentual. Es un poquito más accesible ya de tenerlo, ya que si tenemos el error relativo, lo multiplicamos por el 100%, tendremos el error porcentual. Ahora hablemos de lo que vendría a ser errores en la medición. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de errores en la medición, errores sistemáticos y errores aleatorios. Pero ¿cómo podemos saber cuáles son cada uno de ellos? Bueno, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que los errores sistemáticos son errores constantes durante todo el proceso de la medición. Esto afecta a todas las medidas y es el mismo para todas estas. Ahora, yo les puedo dar unos pequeños ejemplos en los cuales ustedes pueden ver cuáles son los errores sistemáticos y el por qué. A veces se puede dar estos errores sistemáticos por las maneras instrumentales. A veces están mal calibrados, a veces se usa también unas malas definiciones en la parte teórica. En la parte del observador también puede haber ciertos errores. Bueno, y también a veces a usar instrumentos que están gastados o sucios. Eso hace que nuestra medición sea de una manera errónea y tenga cierta déficit, ¿no? Ahora, hablemos de los errores aleatorios. ¿Qué vienen a ser los errores aleatorios? Debido a variaciones inesperadas que ocurren entre observaciones sucesivas realizadas por el mismo observador y en las mismas condiciones. Ahora, estas veces no son reproducibles y estas son a veces de maneras inevitables, como son variaciones inesperadas. Podemos tener en cuenta que puede ser las variaciones de la temperatura cuando los equipos de medición se encuentran a ciertas temperaturas y estas cambian, se pueden dar unos pequeños o ligeros errores, ¿no? Ahora, otra cosa también se puede dar es cuando se toman mal las muestras de laboratorio. Otro ejemplo también sería al pasar de manera errónea los datos de medición, tal vez de la parte visual a la parte ya de un archivo, ¿no? Y bueno, también el error en el sistema electrónico de un instrumento. Bueno, ahora pasemos a la siguiente parte. Exactitud y precisión. ¿Qué se entiende por exactitud y por precisión? Veamos con un pequeño cuadro cómo podemos determinar qué es exactitud y qué es precisión. A veces tú puedes tener tal vez una muy buena precisión, muy buena exactitud, como tener tan solo una de estas dos. Como se puede ver en el primer recuadro, en la parte superior izquierda, si se dan cuenta, tiene alta exactitud y alta precisión. Está dando en el blanco y todos los tiros están cerca en el blanco. Es por ello que tiene alta exactitud, alta precisión. Pero si vemos en que está en la parte superior derecha, tiene alta exactitud y tiene también alta precisión. ¿Por qué? Ahora, tenemos que dar cuenta que entre la parte izquierda y la parte segunda, en uno todos los objetos están en el blanco y en uno están un poquito más disipados. Es por eso que en uno se dijo en la parte izquierda de que tiene baja precisión, ya que están un poquito más dispersados, un poco más abiertos. En la parte segunda, en la parte derecha, se tiene que hay alta exactitud y hay alta precisión, ya que estos tiros están más juntos. Ahora, si nos enfocamos en la parte de abajo, tanto izquierda y derecha, nos damos cuenta de que hay baja exactitud y baja precisión en la parte izquierda. Y en la parte derecha hay alta precisión y baja exactitud. Pero ni siquiera al lado del blanco. La parte de precisión no significa tanto de darle al blanco, significa que todos los tiros, o en un laboratorio que todas las muestras, por más que sean erróneas, tienden al mismo valor. Entonces, si las muestras en un laboratorio son erróneas, pero tienen al mismo valor, tendrían alta precisión.
pero tenían una baja exactitud. En el otro caso, de la parte izquierda, podemos ver que están muy disipados, tendrían baja exactitud por estar muy disipados y tenían también baja precisión por no darle al valor exacto que nosotros requerimos. Es por eso que te podemos decir que cuando hay un pequeño error sistemático, se tiene una gran exactitud. Un pequeño error aleatorio tiene una gran precisión. Bueno, ahora sigamos con la siguiente. Le doy paso a mi compañero Pedro López. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser el cálculo estadístico. Primero analicemos el nombre. Nos dice estadístico, entonces recordemos lo que vendría a ser la estadística. Es un estudio que reúne, clasifica y reencuentra todos los hechos que a partir de una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de datos numéricos. En una medición, cuanto mayor sea el número de medidas realizadas, este resultado va a ser más exacto. Recordemos, por ejemplo, cuando hallemos el promedio de edades de personas en un salón, mientras que más cantidad de personas haya, más va a ser exacto el promedio. Entonces, la mejor estimación de la medida, o sea, X, será el promedio, o también llamado valor medio aritmético, el cual está definido como la media aritmética. En este caso, como podemos apreciar, nos hablan de una desviación promedio. ¿Y qué es una desviación promedio? Que indica cuánto la medida X sub I difiere del promedio X, y estos pueden tomar valores negativos como positivos o hasta incluso cero. Luego nos hablan de la desviación estándar. ¿Para qué nos sirve la desviación estándar? Nos permite determinar la dispersión de los valores en relación a la media, y su valor siempre va a ser positivo, ya que se encuentra en un radical. Ahora pasemos a hablar de lo que vendría a ser, pero antes de eso vemos un ejemplo, el cual nos dice: la tabla contiene 10 medidas de valor de una constante K, de un resorte realizadas en un laboratorio. Determinar el valor medio y la incertidumbre de la medida. Primero nos dan 10 medidas realizadas en el laboratorio. Entonces, si nos piden determinar el valor medio, lo primero que tendríamos que hacer sería calcular el valor medio, o sea, el promedio aritmético, lo cual nos saldría 85.7. Ahora, nos están pidiendo calcular la incertidumbre. La incertidumbre en cálculo estadístico vendría a ser la desviación estándar. Entonces, primero calculemos lo que vendría a ser la desviación promedio. Siguiente, por favor. El cual podemos apreciar en la tabla. Siguiente. Si nos damos cuenta, la sumatoria de la desviación promedio siempre va a ser 0. Pero si nosotros los elevamos al cuadrado antes de realizar la sumatoria, vamos a poder hallar la desviación estándar. A partir de los cálculos que ya hemos realizado, podemos calcular lo que vendría a ser la desviación estándar, lo cual nos saldría... Siguiente. Lo cual nos saldría en la sumatoria 42.10. Y si lo dividimos entre la cantidad de datos, que vendrían a ser 10 mediciones, y le sacamos la raíz cuadrada, nos estaría dando 2,05. Entonces, como el promedio nos salió, como la constante nos salió 86, entonces la cantidad de cifras después después de la coma decimal sería 0, entonces tendremos que considerar también el error absoluto o la incertidumbre que no tenga cifras decimales. Entonces sería 2. Entonces la medida sería 86 más menos 2 newton por metro. Ahora hablemos un poco de lo que vendría a ser vectores. Si nos preguntan qué es un vector, nosotros ¿qué podríamos responder? Nosotros podríamos responder que es todo segmento de recta dirigida en el espacio, y son aquellos que nos permite, por ejemplo,
dar una orientación y un sentido. Por ejemplo, además de un número y da una medida de dirección y sentido, como lo hemos dicho. En muchas aplicaciones de la física es necesario indicar la dirección, así como la magnitud de una cantidad. El concepto de vector es un método relativo al empleo de diagramas y matemática para poder predecir los efectos de la dirección, ya sea la fuerza, el desplazamiento y entre otros. Algunos elementos del vector vendría a ser, por ejemplo, el módulo. El módulo, la cual se calcula como por el teorema de Pitágoras. El sentido, por la cual se dirige el vector, la dirección, y esos serían sus elementos del vector. Ahora le doy el pase a mi compañero Neil Aguilar. Bien, ahora pasemos a definir las clases de vectores. Comencemos por el vector posición. El vector posición o los vectores posición son los que fijan la posición de un cuerpo y representan una fuerza en el espacio. Segundo, los vectores libres, que son los que se pueden desplazar libremente a lo largo de sus direcciones. También tenemos a los vectores deslizantes, que son los que pueden cambiar de posición a lo largo de su directriz. Tenemos a los vectores paralelos, los cuales se da cuando los dos vectores contienen líneas rectas paralelas. Pasemos a los vectores concurrentes, que son cuando sus líneas o directrices se cortan en un punto. Siguiente, los vectores colineales, cuando sus líneas de acción se encuentran en una misma recta. También tenemos a los vectores ortogonales, que son dos vectores, que se definen como dos vectores son ortogonales o perpendiculares si su producto escalar es 0. Siguiente, los vectores ortonormales. Se define como dos vectores son ortonormales si su producto escalar es 0 o si los dos vectores son unitarios. Pasamos al siguiente, los vectores equipotentes. Se define como que si son equipotentes cuando tienen igual módulo, dirección y sentido. Bien, ahora pasemos a los vectores unitarios. El vector unitario es un vector sin dimensiones, que tiene una magnitud exactamente igual a 1, como vemos en el ejemplo. En la figura nos muestra las coordenadas de U. Son 5 y 4. El módulo como se indica vale la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado, que vendría a ser raíz de 41. Si divido las coordenadas 5,4 por 41, obtendré un nuevo vector cuyas coordenadas serán el cociente de 5 y 4. Es decir, el n es igual a 5 sobre raíz de 41, 4 sobre raíz de 41. Comprobamos que si el módulo del vector vale 1, el n será la raíz de 5 sobre raíz de 41 al cuadrado más el otro componente, 5 sobre raíz de 41 al cuadrado, y efectivamente te da 1. Siguiente. Bien, ahora pasaremos a hablar de las operaciones con vectores. Primero, la suma de vectores. Para sumar vectores libres 1 y 2, se escogen como representantes dos vectores, tales que el extremo final de uno coincida con el extremo origen del otro vector. Para sumar dos vectores se suman sus respectivos componentes, como ya sabemos. Y la resta de vectores. Para restar dos vectores libres 1 y 2, se suman 1 con el opuesto de 2. Recordemos que las componentes del vector resta se obtiene restando las componentes de los vectores. Bien, siguiente ejemplo. Tenemos un vector que es igual a B, otro vector W, CD, y un último vector Z, EF. Queremos su suma. Entonces se dice que el vector B más el vector W más el vector Z te da EF, como vemos ahí en el gráfico.
Siguiente. Bien, ahora pasemos a hablar sobre el método del paralelogramo. En esta construcción, los orígenes de los vectores A y B están juntos y el vector resultante R es la diagonal de un paralelogramo, formado por A y B por sus lados, como vemos en la figura. Ahora pasaremos a hablar sobre el producto vectorial. El producto vectorial U por B está definido únicamente para vectores R3 y el resultado será también un vector R3. Sea un vector U que es igual a U1, U2, U3, componentes en el espacio, y B, B1, B2, B3, el producto vectorial se define como la multiplicación matricial de sus componentes, donde queda U2 por B3 menos U3 por B2, todo menos U1 por B3 menos U3 por B1, todo más U1 por B2 menos U2 por B1. Ejemplo, se tiene el vector U con componentes 1, 2, 3 y el vector B con componentes menos 4, 0, 1. Le piden calcular el producto matricial por medio de determinantes. Bien, como ya sabemos, se ponen los componentes de los dos vectores en una matriz, en una determinante, y se procede a resolver, ¿no? Donde haciendo operaciones te queda que el I es igual a menos 2, menos J es igual a menos 13, y el K es igual a menos 8. Bueno, siguiente. Bien, tenemos las propiedades de los vectores. En sí hay varias propiedades. Por ejemplo, para la suma, las más comunes que son las propiedades conmutativas, las sumas de opuestos, las propiedades asociativas, la propiedad de identidad, y para la multiplicación tenemos otras que son parecidas, como la propiedad distributiva, la propiedad asociativa y la propiedad identidad. Siguiente. Ahora pasaremos a ver los problemas de aplicación. ¿Sí? Ya, y ahora le doy pase a mi compañera Marilena Yamoca para que nos dé unos ejemplos de problemas de aplicación. Gracias por el pase, compañero. Tenemos este problema. Dice, cuando un cuerpo cae desde una cierta altura, h, lo hace según posición final igual a posición inicial más velocidad inicial, variación de tiempo, menos un medio de gravedad por variación de tiempo al cuadrado. Donde G es la aceleración de la gravedad y variación de tiempo, variación de T es el tiempo que tarda en caer. Para cierto cuerpo se mide variación de T igual a 1,43 más menos 0,01 segundos y se conoce el valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado con un error del 0,5%. Determine el valor H por medición indirecta y exprese el resultado de la medición. Bueno, comenzamos. Por dato tenemos que la gravedad es igual a, el valor medio sería 9,8, más menos la incertidumbre, que nos dan que tiene un error del 0,5%. Sería entonces el valor de incertidumbre por 0,5%, lo cual operando tendríamos 0,049. Sabemos por ya datos brindados anteriormente, sabemos que no se puede quedar así. ¿Por qué? Porque es el dato de incertidumbre o error absoluto tiene que tener las mismas decimales que el dato de valor medio. En este caso tendríamos que redondear para así poder tener 0,5 como dos cifras después del decimal, igual que 2 cifras después del decimal en valor medio. Nos dan de dato que el valor del tiempo es igual a
la variación del tiempo es igual a 1,43 más menos 0,01 de incertidumbre. Según la ley y lo que nos dan, por lo que es un MRV, sería posición final igual a posición inicial más menos velocidad inicial por variación de tiempo, menos un medio de G de gravedad por variación de tiempo al cuadrado, sabiendo que H es igual a variación de posición, sería posición inicial menos posición final. En todo caso, H sería igual a un medio por la gravedad por variación de tiempo al cuadrado. Aplicando, reemplazando valores medios dados anteriormente, que los tenemos aquí, reemplazándolos en esta ecuación, tendríamos el H exacto, que saldría 10,02001. De lo cual tiene tres cifras significativas. Recordando que la medición indirecta, tenemos que, digamos, G es igual a alfa xmn y a la n. La variación sería igual a, como explicó mi compañero anteriormente, bajamos el exponente, lo multiplicamos más igual lo mismo para el anterior dato. Recordando que por medición indirecta tenemos lo anteriormente ya dado en el marco teórico, G es igual a alfa x elevado a la m y n. El error relativo de G sería el valor absoluto del exponente por el error relativo de la base más valor absoluto del exponente, error relativo de la base siguiente. Tenemos error relativo de H igual a H por error relativo de G más 2 veces error relativo de T. Reemplazando los valores que tenemos acá, que sería valor medio sobre el valor medio y de incertidumbre sobre el valor medio más 2 veces valor de incertidumbre sobre el valor medio, reemplazando los datos que los tenemos en este lado y multiplicándolos por H, el H real, los datos reales, sería variación de H igual a variación de estándar igual a 10,02001 igual a 0,05 sobre 9,80 más 2 veces por 0,01 sobre 1,43. Teniendo variación estándar igual a 0,1912625. Pero esta variación debería ser, esa incertidumbre, error debería ser, según lo que vemos acá, solamente tiene un dígito después de la decimal. Por lo tanto, lo convertimos a solamente tener un dígito, a lo que lleva redondear el 1 por el 2. Y aquí tenemos el H de la altura pedida por el problema. Paso la palabra a mi compañero Neil, que va a resolver el siguiente problema. Bien, vamos con el siguiente problema que nos dice: un péndulo simple se usa para medir la aceleración de la gravedad, usando la expresión periodo igual a 2pi por raíz de la longitud sobre la aceleración de la gravedad. El periodo t medido fue de 1,24 con una incertidumbre de 0,02 segundos y la longitud L de 0,381 con una incertidumbre de 0,002 metros. Nos piden, ¿cuál es el valor resultante de la gravedad con su incertidumbre absoluta y relativa? Bien, tenemos la expresión del periodo. Entonces procedemos a dejar la expresión en función de la gravedad.
Para eso, elevamos la expresión al cuadrado y pasamos la gravedad al lado izquierdo, quedando que la gravedad es igual a 4pi cuadrado por periodo a la menos 2 y por la longitud. Entonces, recordemos por conceptos ya vistos anteriormente que para una magnitud de esa forma g igual a una constante alfa por una magnitud x elevado a la m por una magnitud y elevado a la n, su error relativo sería el valor absoluto de m por el error relativo de la cantidad x más el valor absoluto de n por el error relativo de la magnitud y. Y también recordemos que su error absoluto, en este caso para la gravedad, sería la gravedad, pero expresado en sus valores principales de periodo y de longitud, multiplicado por el valor absoluto de m por la incertidumbre de la magnitud x sobre la magnitud x, más el valor absoluto de n por la incertidumbre de la magnitud y sobre la magnitud y. Para hallar el error absoluto, primero necesitamos hallar la gravedad en función de sus términos principales, de sus valores principales. Y para eso solo queda reemplazar los valores principales en la ecuación de arriba, en la que está despejada en función de la gravedad. Claro. Como solo es reemplazar, reemplazamos 4pi cuadrado por 1,24 elevado a la menos 2 por 0,381, en donde nos queda que la gravedad es igual a 9,78230821 metros por segundos al cuadrado. Redondeando esto sería la gravedad es igual a 9,78. Y bien, una vez obtenida la gravedad, pasamos a hallar el error absoluto. Igualmente, como ya tenemos la gravedad y también tenemos los datos anteriores, también solo es cuestión de reemplazar. Reemplazando el m, que vendría a ser el 2, multiplicado por la incertidumbre del periodo, que vendría a ser 0,02, dividido sobre el valor principal del periodo, que es 1,24. Esto sumado con el exponente de la longitud, que es 1, multiplicado por la incertidumbre de la longitud, que es 0,002, y dividido entre el valor principal de la longitud, que es 0,381. Resolviendo esto, te queda que el error absoluto de la gravedad es 0,36690900287. Esto resumido es 0,37. Y bien, como ya tenemos todos los datos, podemos ya dar las respuestas. La incertidumbre absoluta es 9,78 más menos 0,37. Está en ese intervalo, metros por segundos al cuadrado. Y la incertidumbre relativa de la gravedad vendría a ser la incertidumbre de la gravedad sobre la misma gravedad expresada con sus valores principales en términos de periodo y la longitud. Reemplazando sería el error relativo de la gravedad es igual a 0,37 sobre 9,78. Y dividiendo esa división, nos queda que el error, la incertidumbre relativa, es igual a 0,03783231. Y bien, esa sería la solución del problema. Ahora pasemos al siguiente con mi compañero. En este problema nos dicen, de un conjunto de datos, el cual consiste en las masas de 10 filtros de policarbonato medidas con una electrobalanza, y nos dicen elaborar una tabla con los siguientes datos de masas medidas en miligramos, los cuales nos dan a continuación. Y nos están pidiendo determinar el valor medio y la incertidumbre. Entonces, como vimos en la teoría, lo primero que se hace es hallar el valor promedio calculando la media aritmética, lo cual está en la parte superior. Lo cual la media nos estaría saliendo 4.4084, lo cual sería la sumatoria de todos los datos entre la cantidad. Entonces, luego realizando la tabla y hallando la desviación promedio, nos estaría quedando esa parte de acá, lo que está a la derecha.
Entonces, si nosotros sumamos, nos tendría que dar 0. Pero antes de eso, tenemos que elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado y sumarlo, lo dividimos entre la cantidad de datos, y al extraer la raíz cuadrada, nos estaría dando la división estándar. Entonces nos estaría quedando 0,033, 10, 58, 90, 71. Entonces, como el promedio nos salió con 4 cifras significativas, entonces en la parte inferior tendríamos que colocar 4.408 más menos la misma cantidad de cifras significativas que está en la parte superior, lo cual sería equivalente a 0,033. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, ¿qué tal? De nuevo, voy a comentarles respecto a este pequeño ejercicio de un pequeño auto de juguete que se mueve con cierta velocidad que es 12,55 más o menos 0,05 centímetros por segundo. A lo largo del eje 2,255 más o menos 0,355 centímetros por segundo cuadrado. Si en el instante t inicial, que es igual a 0, se encuentra en la posición x sub 0, que es 5,82 más o menos 0,01 centímetros, determina la posición en el instante t, que vendría a ser 5,000 más o menos 0,001 segundos. Ahora, ¿cómo atacamos este ejercicio de acá? La idea es tener la ecuación general, la cual nuestra compañera María Elena Yamoca ya lo había presentado en su ejercicio aplicativo, que es la que la posición final es igual a la posición inicial en más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la variación de tiempo elevado al cuadrado. En este caso, la variación de tiempo coincide tanto con el tiempo, ya que como el tiempo inicial es igual a 0, va a coincidir, ¿no? Ahora, lo que se hace para poder hacer este ejercicio un poquito más accesible es un cambio de variable. A la velocidad inicial por el tiempo le llamamos un valor A, y a un medio aceleración por variación de tiempo elevado al cuadrado le damos un valor B, para que nos dé una manera un poco más amigable, que vendría a ser que la posición final es igual a la posición inicial, más la aceleración, más el valor A, más el valor B. Ahora, ¿por qué sería más amigable esta parte de acá? Debido a lo siguiente: cuando tengamos los valores medios de cada uno de ellos, simplemente se suman. Las incertidumbres que de cada uno de ellos se van a sumar. Entonces el cálculo de esto de acá vendría a ser más accesible. Entonces procedemos a hallar el valor de A con una medición indirecta. A sería la velocidad inicial por la variación de tiempo. Entonces reemplazamos primero los valores medios de A para así tener el valor medio de A, ¿no? Los valores medios de B sub 0 y la variación de tiempo para tener el valor medio de A, que sería lo siguiente: 12,55 por 5,000, el valor que nos daría sería 62,75 centímetros. Ahora procedemos a hallar lo que vendría a ser la incertidumbre A, pero ¿cómo se halla esto de acá? Como justamente ya se había mencionado anteriormente, esto se halla con lo que vendría a ser el error relativo. El error relativo de A es igual al valor absoluto del exponente de la velocidad inicial multiplicado por el error relativo de la velocidad, más el exponente de la variación del tiempo multiplicado por el error relativo de la variación del tiempo. Esto nos da la expresión que tenemos en pantalla, con lo cual simplemente nosotros procedemos a completar los datos, sabiendo también que el error relativo vendría a ser la incertidumbre de mi variable sobre el valor medio de esta variable. Reemplazamos nuestros datos y podemos tener que la incertidumbre A sería 0,25255 centímetros. Ahora, esto de acá se va a truncar respecto a que el valor medio tiene 4 cifras significativas. Es por ello que lo dejamos de tal manera. Ahora, fuera de que tenga 4 cifras significativas, lo que consideramos más acá vendría a ser la parte de la coma decimal. Tiene que tener exactamente los mismos decimales que vendría a tener nuestro valor medio. Es por eso que se lo deja exactamente con esos valores, que sería 0,26 centímetros, ¿no? Ahora procedemos a hallar de manera la medición indirecta de B de la misma manera.
reemplazando el un medio de la aceleración por la velocidad tiempo al cuadrado con los valores medios de estos ya mencionados. Al reemplazar estos datos tenemos que B, su valor medio de B sería 15,08 centímetros. Ahora, de la misma manera que hayamos con el error relativo en la parte de A, se halla el error relativo también igual en la parte de B, al reemplazarlo de esta manera general, ¿no? Entonces tendremos que la incertidumbre de B es igual a B multiplicado por el exponente de la aceleración por la incertidumbre de la aceleración sobre la aceleración media, más el exponente de t, que vendría a ser 2, multiplicado por la incertidumbre del tiempo respecto el tiempo que se tiene, ¿no? El tiempo de valor medio. Ahora reemplazamos nuestros datos y tenemos que la variación de B sería 0,068742 centímetros. Igual, este de aquí se va a truncar, ¿de qué manera? De que coincida con los mismos decimales del valor de B medio que se obtuvo al inicio, que el primero tenía 2 decimales, entonces este también va a tener 2 decimales, que sería 0,06. Ahora, ¿por qué no puse 0,06 y he puesto 0, eso de ahí, ¿no? Así que con estos valores ya podemos tener tanto en la parte de A y en la parte de B, lo cual nos ayudaría a sumar. Al sumar nosotros simplemente sumamos la parte de valores medios y sumamos las incertidumbres. En pantalla, ¿no? El valor medio de la posición más el valor medio de A mayúscula más el valor medio de B mayúscula nos da el valor medio de la posición final. Y las incertidumbres de la posición inicial, la incertidumbre de A mayúscula más la incertidumbre de B mayúscula, nos va a terminar dando la incertidumbre de la posición final. Es por eso que se hizo todo este cambio de variables y simplificarlo de una manera más amigable. Al reemplazar todo esto de acá, tenemos que la posición vendría a ser, al final teniendo todos estos datos, tenemos que X más la incertidumbre de X sería 84,25 centímetros más menos 0,34 centímetros. Eso nos indica que tiene una ligera posición, ¿no? Una pequeña incertidumbre que nos da un máximo y un mínimo con los datos ya dados. Bueno, gracias por su atención y por poder prestarnos todo su apoyo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias.